Bueno, el siguiente es un programa de curvas para la Casio 9860 GSD. Vamos a programas y buscamos un programa por esta es la presentación. Tenemos 4 tipos de curvas verticales, horizontales, espiral simétrica y espiral asimétrica. Empezaríamos con las verticales, elementos de la curva vertical convexa y cóncava, replanteo y gráfica, punto máximo y mínimo en la curva rasante. Tenemos un caso, digamos, que nos den las pendientes, digamos que la axis a 1500, una cosa 500, una elevación del PI, y digamos una pendiente de entrada de 3% negativa y una de salida del 5% positiva, una longitud de entrada de 50 y una de salida de 60. Esas serían las abscisas en el PCB, en el PI, en el PTB y las cosas correspondientes. Demás elementos, la diferencia algebraica, datos tabulados, digamos que está cascada 10. Ya serían ya nuestros datos. Dice puntos máximos y mínimos, next F1. Puntos máximos y mínimos en la curva, tipo de curva es asimétrica y cóncava regular. Esa sería nuestra curva, le damos exe y como es asimétrica nos promedia, esta tangente nos promedia el punto medio de la tangente de entrada y el punto medio de la tangente de salida, tanto en su cota como la distancia. Y esas serían las cotas de esos puntos promediados. Y nos dice que el punto mínimo está en la primera rama, o sea que está antes del PIB. Está a una abscisa de 1484. Vamos a mirar acá la opción 2. ¿Cómo me salió X? Bueno, si podemos ver la gráfica, de todas maneras aquí ya me mostraba la gráfica. Menú, opción 2. Digamos otro. Digamos hallar la longitud mínima, una velocidad de 60, una pendiente del 3% negativa, 5, 1500, una cota del PIB de 500 y me da las dos K, el K para convexa y una longitud digamos de 150 y damos simétrica. Esta cascada 10. El mínimo. Damos 10. 2. Salir. Y ahí podemos mirar ya. Ahí salimos. Una curva horizontal simple, digamos que nos dan, hay tres opciones, o nos dan los azimuts
de entrada y de salida y calculamos el delta, el ángulo de flexión. O nos dan un rumbo, los rumbos, y calculamos nuestro ángulo de flexión, o directamente nos dan el ángulo de flexión. La opción 3, digamos que tenemos un ángulo de 65 grados, 12 minutos, y que la abscisa conocida es el PC, o sea la opción 1, una abscisa de kilómetro 0 más 500, y que nos dan el radio de 80, y que la cuerda sea según el radio la 1, según las deflexiones según el grado de arco. Serían nuestras abscisas, los elementos de la curva, deflexiones desde el PC1. Serían mis deflexiones. Replanteo, digamos que nos dan el azimut de entrada de 54.22. Serían los azimut de las correspondientes líneas de la curva horizontal, y que me dan las coordenadas del PI. Serían las coordenadas de los demás elementos, el PC, el PI, el PT y el PO, y el centro. Y ya mi gráfica, vamos a menú, opción 2, gráfica 1, y miramos que si quiero, ahí estarían las coordenadas de todos los. Ahora si quiero mirar la gráfica 2, vemos que hicimos deflexiones desde el PC. Ahí están las deflexiones desde el PC. Sí, estamos barriendo todos los ángulos desde el PC en la curva hasta llegar al PT. Ahora sí, yo quiero también mirarlos. Ahora miramos desde ahí, va, y regresa al PC, va a la curva, regresa al PC, va a la curva, regresa al PC. La curva, al PC y ya al PT. Bien. Serían 4 opciones de curvas. Nos dice que es una curva izquierda. Y desde el PC un azimut de entrada de 34.23. Serían los azimuts de las líneas correspondientes, y nos dan lo mismo, la del PI.
a la... Y ya sé como es izquierda, sería esa. Y miramos la gráfica 2, sería desde el PC hacia allá. Se ve mejor acá porque estamos haciendo ángulos de radiación desde el PC, si la curva hasta llegar al PT. Y lo mismo si queremos mirar, pues podemos mirar las coordenadas. PC a la curva, PC a la curva, PC a la curva y de PC al PT. Vamos con una curvas espirales asimétricas y curvas espirales simétricas. Tenemos, lo primero que tenemos que entrar es el delta porque todo depende del delta. El delta va a decidir si es derecha, izquierda y si es espiral, circular, espiral o espiral, espiral. Es lo que el delta siempre va a decidir eso. Solo tenemos 57 grados, 11:36. Ya mire que es derecha. Tenemos una velocidad inicial de diseño de 50 kilómetros por hora. Y nos da una velocidad, nos da el peralte correspondiente a esa velocidad y un radio mínimo de 80 y una longitud mínima de espiral de 30 según esta tabla de la INB. Voy a dejar el radio mínimo, me pregunta que si aceptamos el radio mínimo, digámosle que sí. El ancho de la calzada es de 7.3, carril y mi según. Ahora me va a sacar mi longitud de espiral mínima por peralte, aceleración de la fuerza centrífuga, el criterio estético según la ASTO y la elegida. La elegida por lo general va a ser la del peralte. Eso me saca cada una y la del peralte nos da 37.92. Soy la redondea al siguiente múltiplo de 5 que sería 40. Ahora me pregunta que si aceptamos esa longitud mínima de 40, sí. Opción 1. Los parámetros de la clotoide, los radios, cuando vale 20, 30 hasta 40, 80 llegamos, nos da como este ángulo multiplicado por 2, 28 es menor que el ángulo de flexión, quiere decir que si hay un sector circular. Si este fuera mayor, cuando lo multiplicamos por 2, es mayor que el ángulo de flexión, no hay sector circular. Tenemos la abscisa del PI, la opción 2, que es 231.54. Y ya nos dice que curva, espiral, circular, espiral. O sea, si hay un sector espiral. Y ya nos empiezan a dar los elementos de todo. La X, las coordenadas del PC, tangente de la curva, la externa, la ubicación, DC, la cuerda espiral, la deflexión, el elemento, el abscisado de la curva, el TE, la abscisa, el DC, el CE y el ET. La matriz con las deflexiones y las coordenadas. Dice que
Cuando hay el número 1 va a ser, se refiere al T, el número 2 se refiere al S, el 3 y el 4 y el 0, que es una progresiva redonda. Entonces miramos, el 1 era el T, cuando está el 0 quiere que es redonda la progresiva, el 2, el 3, y aquí ya entramos al, si está en ceros porque estamos en el sector, aquí se termina la parte espiral de entrada y ya entramos. Este cero es la parte de la curva circular, el sector circular, y ya arrancamos nuevamente con la espiral de salida, ya que son simétricas. Ahora replanteo la curva espiral circular, espiral derecha. El azimut de entrada es de 54.22. Estos serían mis azimut de entrada, el azimut del PI al TE, el azimut de salida y el azimut del PI al punto medio del sector circular. Coordenadas nos dan digamos que las coordenadas del PI, la opción 2. Y ya me da las coordenadas del T, del PI, del punto medio. Este es en la curva, en la longitud de curva, debajo del PI, el ET y el centro. Ahora el replanteo de la curva circular. Ese sería mi azimut del centro del centro del radio del sector circular al centro al centro del sector circular. Nuestro delta, sí, desde el centro de la curva hacia el centro de la longitud de curva. Ahora nos vamos a replantearlo ya. Nos dice que el punto número 1, eso es a partir estas van a ser las progresivas o abscisas que hay entre el S entre la tangente entre la espiral y donde comienza la circular y donde termina la circular y comienza la espiral de salida. Serían todos esos puntos entre esos dos en el sector circular. El punto 1 nos da la cima de la línea desde el centro y el norte de la curva y el este de la curva. Y la CISA es la 207.52. El punto 2. El punto 2. El 3. El 4. Su azimut correspondiente. El 5. Y el 6. Sector circular. Y ya sigue el replanteo de la curva de transición simétrica, la espiral de entrada. Entonces ya miramos el punto 1, la distancia desde el T, 0, y la coordenada norte en la tangente y la coordenada en la curva. El punto 2, ya la distancia del T es de 2.48, el punto 3, el punto 4 y el punto 5 y el punto 6. Ahora el replanteo de la curva de transición de la espiral de salida, el punto 1, distancia desde el PI, y ya vamos a la opción 2. Graficamos, este sería prácticamente los elementos este sería mi sector circular, este sería mi espiral de entrada y este sector sería mi espiral de entrada. El PI, ese sería el punto de empalme, el punto de centro, no de empalme, no, porque hay sector circular, el punto medio del sector circular, la tangente de salida, y ahí están. Ahora, si miramos la gráfica 2, este sería el replanteo del sector circular únicamente. Esos dos pedazos serían las espirales.
y la gráfica 3 serían las espirales. Ya no, el sector circular está en blanco, eso serían las espirales. La espiral de entrada. Vamos a ver qué pasa con este de 27 grados. 28,14. Me dice que es una curva izquierda, mi velocidad es de 50. El radio mínimo nos da de 80, sí. El ancho es de 7,3. Nos da todas estas longitudes de 40 nuevamente. Sí. Parámetro de la clotoide. Ahora nos da 14 por 2, 28, nos da mayor que el otro, que 27, que el ángulo de flexión, o sea que no va a haber un grado de sector circular. Se desprecia porque pues es un sector mínimo de 1 grado. Esto implica que nos va a cambiar la longitud de espiral. Ah, tenemos la sisa del P y la opción 2. Es la 682,18. Ya nos dice curva horizontal, espiral, espiral. Ya él decidió. La deflexión de la espiral, espiral. Y ya nuestro F1 y F2. Y nuestra nueva longitud 38. Las coordenadas, la externa, la tangente de la curva, la ubicación del punto de la longitud espiral TL, la tangente corta, la cuerda de la espiral, la deflexión, el asizado de la curva, el TE, el EE, que sería el punto de empalme entre la espiral de entrada con la espiral de salida, ya que son simétricas. Los datos, si miramos aquí no hay ceros porque no hay sector circular. Replanteo de la espiral, máximo de entrada de 34,23. Tenemos los azimuts de las líneas, la coordenada del PI, digamos 1000 y 1000. Serían las coordenadas. Y ya podríamos mirar acá los puntos, las abscisas, las distancias, las deflexiones y las coordenadas del offset. A ver aquí, si miramos, este sería el punto de empalme donde están las dos, las coordenadas donde va la coordenada, la espiral de entrada con la espiral de salida.